aplauso para el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Levanten la mano y digan amén. Amén. Lo creo con toda mi alma. El Espíritu Santo está siendo quien dirige este culto. Me llamaba el pastor para compartir la palabra y la verdad que hoy eso llevo todo el día nervioso porque implica tener nervios, pero también con muchas ganas de compartir algo que el Señor me regaló hace un tiempo. Desde que me avisó ya llevaba tiempo con este sentir, un sentir que el Señor me regaló, que nos concierne a toda la iglesia, pero en especial a mi generación, esperando y creyendo que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Quiero predicar esta palabra con el sentir que el Señor me regaló y sin ninguna otra pretensión que querer hacer bien al pueblo. Vamos a dirigirnos a la palabra. Partimos de un verso muy conocido. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Éxodo, capítulo 2, versos 23 al 25, dice así: Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Amén a su palabra. Vamos a darle un aplauso para recibir la palabra. Para ponernos en contexto y llegar a este punto, el pueblo de Israel se encuentra siendo esclavo en la tierra de Egipto durante 400 años, un periodo de tiempo en el que se han vivido diferentes etapas, situaciones y generaciones, porque aunque llevaban 400 años, no ha sido todo una esclavitud tan severa como acabamos de leer en estos versos de atrás. Para ver esto, si vamos a la raíz, podemos saber que esto es algo que Dios le comunicó a su amigo Abraham anteriormente. El libro de Génesis capítulo 15 le dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida durante 400 años. Para hacer un resumen rápido, llega el pueblo de Israel a la tierra de Egipto y todo comienza años después de que Dios se lo comunique, de manera que lógicamente Abraham no ve cómo el pueblo iba a pasar la esclavitud. Pero la pregunta es: ¿cuál es el pacto que Dios recordó para poder escuchar el clamor de su pueblo? Para ver el orden de este pacto y la fidelidad de Dios, leemos en el capítulo 21: Y Abraham engendra a su hijo Isaac, como Dios ya le había prometido. Más tarde Isaac engendra a Jacob, y Jacob engendra a José, el que más tarde fue vendido por sus hermanos y vendido a la tierra de Egipto cuando llega como un esclavo. Todos conocemos la historia de José, que después de interpretar el sueño, el faraón lo pone como su mano derecha para administrar la provisión del pueblo de Israel para cuando habría escasez y lo necesitarían. De seguido a esto llegaron sus hermanos, porque la escasez había llegado a su tierra y decide cuidar de su familia y sus hermanos. De manera que los descendientes de José y su familia llegaron a ocupar un alto nivel de los puestos de trabajo en la tierra de Egipto. Pero todo comienza cuando años más tarde muere el faraón y se levanta otro faraón que no conocía a estos y la verdadera historia de los antepasados con lo que ahora estaban conviviendo, y a estos este faraón los ve como una amenaza porque están ocupando todos los mejores cargos de la tierra de Egipto, y decide meterlos en una esclavitud severa. Y ahora llegamos al momento donde el Señor me comenzó a administrar. Empezando el libro de Éxodo, dice que las parteras temían a Dios y llegaban tarde, porque las mujeres hebreas eran más robustas que las egipcias, y estas daban a luz antes de que estas llegarían, porque dice la palabra que contra más los oprimían, tanto más se multiplicaban, porque hasta los hilos más pequeños los mueve bajo el gobierno y la voluntad de Dios. Porque de la matriz de una hebrea tenía que nacer el pacto de una generación que estaba prometida. Pero Faraón dice que todos los niños sean echados al río. Y naciendo Moisés, dice la palabra
ahora que no pudiéndole retener más a los 3 meses, dice que le ha dejado en una arquilla que ha sido calafateada para poder preservar la vida del niño. De manera que Moisés llega hasta las manos de la hija del faraón, pero siendo destetado de las manos de su madre, ahora sigue creciendo en la casa del faraón, pero crecer en un ambiente politeísta y donde había diferentes dioses para cada cosa. Esto no cambia la naturaleza que Dios había depositado en el corazón de Moisés. Porque en Egipto había gente con mucha facilidad para adaptarse a cualquier tipo de Dios. Y tenían cualquier Dios en el corazón, pero deshonraban el corazón del único Dios verdadero. Pero Moisés demostraba respeto, ya que éste no se mezclaba con esta gente, porque no quería a dioses hechos a manos y a conveniencia. Porque el mismo faraón que quería ver a los niños muertos en un río, este mismo fue quien ha recogido a uno de ellos y los ha metido en su casa para crecer, pero sin darse cuenta que este niño ya tenía a un Dios en el corazón, que con unas pocas plagas iba a avergonzar a todos los dioses que éste le quería adoctrinar. Y ahora bien, habiendo crecido, Moisés sale de la tierra de Egipto y ahora su pueblo sigue en esclavitud, pero está en una situación difícil y ahora no rogaban de cualquier manera, de manera que dice el verso: y oyó su clamor y el gemido de ellos. Lo tiene que puntualizar, un gemido sale de la desesperación más profunda, porque un clamor verdadero hizo que Dios se acordara del pacto que había hecho con sus padres. Y a mí esto me quebrantaba, porque el tiempo en el que Israel estaba esclavo se ha corrompido en la idolatría, yendo tras dioses falsos y ajenos. Porque si la misericordia de Dios dependiese de una democracia humana, Israel muere como un esclavo silencioso en la tierra de Egipto, sin que nadie se pueda compadecer de él, porque aunque sabían cómo tenían que vivir, sabían adaptarse muy bien a los dioses falsos, pero menos mal que pensando en los tiempos pasados, había referentes de hombres muy fieles. Tanto que Abraham es el único hombre al que Dios puede llamar amigo. Isaac, el prototipo de la verdadera víctima que había de venir. Y Jacob, el que luchó con Dios hasta vencer. Y teniendo el privilegio de poder recordar esto, han empezado a clamar con gemidos en el corazón. Y mirándole desde el cielo, se acuerda Dios del pacto con sus padres. El problema que hubiesen tenido si Dios no se llega a acordar del pacto. Israel buscaba dioses a su conveniencia, porque tenían mucha capacidad para adaptarse a cualquier tipo de Dios, pero menos mal que tenían referentes fieles al único Dios verdadero. Y a mí esto me lo ministraba el Señor de la siguiente manera: estamos en medio de una generación en la que tenemos mucha capacidad para adaptarnos a cualquier cosa, pero olvidando que somos nosotros quien se debe de adaptar y amoldar al único evangelio verdadero. Y hoy tengo que lanzar una pregunta: ¿es que acaso no tenemos referentes? ¿No se nos ha enseñado muy bien cómo se debe de vivir la verdad del evangelio? Porque Israel tenía muy buenos referentes, pero déjenme decirles, a nosotros Dios nos ha regalado hombres fieles y de verdad, pero con ahora en esta generación se está demostrando que sabemos adaptarnos a cualquier cosa, pero con mucha ausencia de demostrar lo que se nos ha enseñado. Y en este tiempo Dios está buscando una generación que ponga el grito en el cielo, queriendo ser administrados por el gobierno del Espíritu Santo. Y como dijera su siervo, Israel, santifícate hoy y veremos su gloria mañana. En el nombre de Jehová. Dice la palabra: mientras Moisés andaba, fue atraído por una zarza que no se consumía. Y allí se le apareció la voz de Dios y le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Ven, porque te voy a enviar para que lo saques de las manos del faraón.
Y Moisés tiene que decir: y cuando llegue donde ellos, ¿quién les dijo que me envía? ¿El Dios de vuestros padres me envía? Porque Moisés entendió con mucha claridad que Dios demostraba esta misericordia nada más porque recordó el pacto con sus padres, pero aún puntualiza mucho más y le dice el Señor: Moisés, se han mezclado en una tierra pagana y con dioses falsos, por tanto diles que yo soy el que soy. Y con esto está haciendo entender que él no es un dios local más, enterrado en el panteón egipcio. Ahora tiene que decir: yo soy el que era, el que es y el que será. Pero aún así el instinto de adaptación de Israel, aún después de haberles librado de la esclavitud, ellos siguen en el desierto con su instinto de adaptación a todo, de manera que habla Dios mismo en el libro de Ezequiel y tiene que decir: no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. Y dice el verso 8: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Porque después de que Dios les haya libertado, hay un momento en el que Moisés ha subido al monte Sinaí, nada más que para hablar con Dios. Y mientras Moisés recibe las instrucciones que debía de recibir el pueblo de Israel, el pueblo está en las manos de Aarón. Pero qué diferentes eran Moisés y Aarón, porque cuando tardaba Moisés en bajar, se le acerca el pueblo y le dicen: oye Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés tarda mucho en bajar, porque tenían ansiedad de ser administrados, pero claro, a su manera y a su conveniencia, porque claro, le dicen: haznos dioses que vayan delante de nosotros, haznos. Están buscando una forma concreta bajo su pretérito, y ¡ay, qué dolor me provocaba esto! Ver que Aarón no se impuso en ninguna de las maneras a elaborar un Dios mientras conocía al único Dios verdadero, porque el pueblo era muy grande y por ser tantos se creían que podían llevar a Dios a su forma, y Aarón no veía nada malo. Si el pueblo lo pide, pues adelante, todo lo que ellos quieran, a fin de complacer al pueblo se hace lo que quiera. Pero llega el momento clave. Le habla Dios y le dice: Moisés, baja porque el pueblo se corrompe. Y mientras baja a la mitad del Sinaí, se encuentra con Josué y le dice: Moisés, voz de guerra hay en el campamento. Porque claro, Josué vivía en tierra de nadie, no estaba ni en la llanura con el pueblo ni arriba con Moisés. Y esta es la consecuencia de gente que no vive ni en la llanura con el pueblo ni en una verdadera intimidad con Dios. Pero Moisés, que los conoce bien, dice: no, eso no es voz de guerra, es voz de celebración. Y llegando a las faldas del monte, ve al pueblo adorando a un becerro de oro. Y dice la palabra: y Moisés se enardeció en gran ira y arrojó las tablas que tenía en la mano, y cogiendo el becerro lo hizo polvo, y mezclándolo con agua se lo hizo beber a los hijos de Israel. Pero ahora se dirige a Aarón y le dice: Aarón, ¿por qué has permitido esto? Y viéndole así respondió Aarón: para, no se enoje mi señor lleno de miedo. Yo eché los zarcillos y el oro que me han dado y se ha hecho un becerro. Pero a ver, Aarón, si un becerro necesita ser elaborado y forma de martillo. Y le dice Aarón: ya sabes, hombre Moisés, que el pueblo es inclinado al mal, que no puedo hacer nada. Pero Moisés, que ardía en la santidad de Dios, le dice: que no me enfade, Aarón, pero si esto lo has permitido tú y ahora encima te asustas. Y dice la palabra que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado por lo que Aarón había permitido, se puso en la puerta del campamento y gritó: quien esté por Jehová, que se ponga en pos de mí. Dice la palabra: y se pusieron los hijos de Leví, porque atención, aún en medio de una multitud tan grande, la palabra tiene que renombrar a los pocos que aman la santidad. Y yo digo, Dios no quiere a una generación
nación que sabe adaptarse a todo menos a la santidad, y tampoco hombres y líderes como Aarón, que son gobernados por el pueblo. Hoy Dios quiere una iglesia que responda al llamado de Moisés, porque donde hay un Aarón permisivo se levanta un Moisés radical que lleva al pueblo a la santidad y a la obediencia de la palabra. Que reine la santidad, que reine la santidad en el nombre de Jehová. Si algo me enseña Moisés es que luchó por ser un referente como él adquirió de sus padres. De manera que siempre intentó que el pueblo andaría en la santidad y en el temor de un Dios verdadero. Pero gracias a Dios, que su palabra nos enseña siempre, sobre todo en el Antiguo Testamento, que los hombres que marcaron la diferencia fueron hombres que imitaron la santidad de los mejores referentes. Llegando el tiempo de los reyes de Judá, hubo dos reyes en especial que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Llevaron al pueblo a la idolatría, al ritualismo, de manera que pasaban a sus propios hijos por el fuego en el pacto que había con Moloc, y deshonraban el corazón de Dios. Y este tiempo fue marcado porque reinaba Manasés. Después su hijo Amón, que este hizo todo lo peor que hizo su padre, pero aún peor, sin arrepentirse. Pero hay algo que cambia la historia en el tiempo del reinado de Judá, y es que en medio de todo ese mal, Dios tenía a un retoño preparado. Llegando la muerte de Amón, hijo de Manasés, dice la palabra, y puso el pueblo a su hijo por rey en su lugar. Es decir, vinieron los hombres más influyentes de toda la tierra, de aquel pueblo, para decirle que debía de ocupar el trono a Josías. Pero claro, en este momento Josías tiene 8 años, apenas le ha dado tiempo a poder recibir consejos de cómo es un trono. Pero claro, ahora me puedo imaginar que cuando le dicen esto a Josías, este joven preguntaría por las crónicas de su familia para saber cómo se debía de llevar un pueblo, pero le tendrían que responder: mira, no podemos hablarte de ellos porque han sido hombres que han hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Qué pena que venga de hombres que han ocupado un trono y que no puedan servir como referentes. Pero qué alegría que los hombres de Dios marcan generaciones por mucha historia que pase. De manera que la Biblia me enseña que obtuvo información de un referente de hacía 17 generaciones atrás. ¿Y de quién habla? Dice la Biblia: y Josías hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Habla como un padre en tiempo presente, porque aunque se habían pasado muchos años, pudo ser un referente en el momento más preciso. Porque ojalá que nunca se ocupen tronos si más tarde no se pueden servir como referentes de santidad. Pero ahora la Biblia puntualiza algo que lo hace permanente en la historia de Josías, y es que tuvo un encuentro con la ley en medio de las grietas del templo. De manera que dice la palabra que cuando lo leyó se rasgó las vestiduras y lloraba amargamente porque pensaba que iban a ser consumidos. Porque no hay nadie que se encuentre con la palabra y siga viviendo de la misma forma. Y tiene que hablar Dios y le dice por un medio de una mujer que él había escuchado y que iba a tener misericordia de ellos. Porque la diferencia es que Josías respetaba más la palabra que el trono. Porque atención, el trono sin Biblia corrompe, pero la Biblia aún sin trono santifica. Porque a la palabra no le hacen falta tronos. De manera que cuando
Josías ve esta respuesta de Dios, dice: sacar todo lo que hay en el templo, todas las imágenes de Baal y de Asera, las voy a reducir a cenizas, dando un claro mensaje: el único Dios es Jehová. Porque cuando hay un encuentro con la palabra, provoca vivir en santidad y desechar todas las cosas que se sabe que desagradan a Dios. De manera que Josías nunca sintió miedo de destruir lo que generaciones atrás adoraban como ídolos, porque así como escuchó de aquel gigante que cayó por una piedra en la mano de David, su padre, así ahora la palabra estaba siendo en la mano como una piedra en la mano de Josías para destruir el ídolo que había en este tiempo. Hoy hago una invitación: imitemos lo que nos han enseñado, vivir con la palabra en alto, en el nombre de Jehová. Oh, la palabra me enseña que Josías no tuvo miedo nunca de defender la santidad en medio del templo, porque veía el respaldo de Dios. Porque atención, quien defiende la santidad, Dios le acabará defendiendo a él. En una ocasión se habla de un rey llamado Uzías, y este se creía que por ser rey podía hacer lo que le diese la gana en el templo de Jehová, porque había algo que solo podían hacer los sacerdotes, y era quemar incienso, y así estaba estipulado por Moisés. Y ahora se dirige a quemar el incienso en medio del templo, pero cuando Uzías, creyéndose rey de todo, va a quemar el incienso, sale Azarías en el momento más preciso y le dice: Uzías, párate, porque a ti no te pertenece hacer eso. Y dice la palabra que en ese momento Uzías, con el incensario en la mano, va enardecido hacia él, y dice la palabra: y le brotó lepra en la frente. Porque está claro que quien defiende la santidad, Dios le defiende a él. Porque ahora bien, en Judá un trono no es una licencia mientras hay un hombre de Dios. Y ahora me van a entender, porque Naamán podía vivir en Siria manteniendo un trono mientras tenía lepra, pero en la tierra de Judá un leproso como Uzías es destituido y reprendido del templo. Por eso cuando Naamán llega donde Eliseo desde dentro le manda las instrucciones para que quede limpio si quiere, porque en Israel no están acostumbrados a ver a gente con lepra ocupando un trono. Y hoy digo, en Siria, que hagan lo que les dé la gana, pero Israel debe de demostrar que ama la santidad de Dios. De manera que dice la palabra que Jotam, hijo de Uzías, hizo lo bueno delante de Jehová, y el motivo es que no entró en la casa de Jehová. Y qué raro suena esto, pero claro, Jotam no podía quemar incienso y lo entendió, porque entendió los límites que sobrepasó su padre Uzías. Y perdónenme, a veces el problema es que se heredan tronos por generaciones sin ser aprobados por Dios, porque quemar incienso no es la recompensa de un trono, sino de un corazón de sacerdote puesto por Dios. Ojalá que el vivir enamorados de su presencia no sea el fruto de un cargo, ni de un trono, ni nada por el estilo, más bien por haber recibido un corazón de sacerdote que quiere amar y defender la santidad del único Dios verdadero, en el nombre de Jehová. En el Antiguo Testamento demuestra muchos hombres que marcaron la diferencia por imitar a los referentes que habían tenido. Y para remontarnos al Nuevo Testamento, el Señor a mí me hacía ver a un hombre que Él mismo tuvo que decir de él: de los nacidos de mujer no se ha levantado otro como este. Y este hombre era Juan el Bautista, el fruto de un pacto profético, un hombre que cambió hábitos y marcó a una generación completa. Isaías habla y dice de él que es la voz que clama en el desierto. Malaquías habla 2 veces y dice
que Él es el mensajero que va delante preparando el camino y tiene que decir: os envío al profeta Elías antes de que venga el gran día. Porque Juan no fue una reencarnación de Elías, pero Dios sí que depositó en él el poder y el espíritu de Elías. Y los discípulos, cuando habla de esto, lo pueden entender, porque Juan era alguien que creció en un linaje sacerdotal, pudiéndose complacer de todo en el templo, pero ahora nos enseña la palabra que ha decidido ir al desierto a ser administrado por Dios, para que Él haga lo que quiera con su vida. Y después de un tiempo preparándose en la voluntad, se ha puesto en las riberas del Jordán a predicar un mensaje muy claro y muy directo, porque Dios nunca buscó a religiosos cuerdos en el palacio, sino más bien a locos dispuestos a hacer su voluntad. Porque solo hombres de este tipo saben discernir entre mucha gente que se bautiza. Aparece por allí uno que le hizo saltar en el vientre de su madre, y como si ya lo conociese, y ahora tiene que decir: menos mal que no me quedé en el palacio examinando los corderos para la Pascua, porque hoy puedo decir algo que nunca podrán decir lo que examinan los corderos en el templo. Tuvo que decir: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque tanto se enamoró Juan de haber conocido a la verdad encarnada, que llega el momento y cuando todos los cuerdos callaban y guardaban en silencio el pecado que se ocultaba, ahora llega, se presenta delante del rey y le dice: Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Este pecado era en aquel tiempo algo que criticaban mucho, pero que nadie se atrevía a denunciarlo. Porque atención, Juan lo deja muy claro, que quien se encuentra con la verdad prefiere morir por defenderla que vivir por callarla. Me encanta este tipo de hombres que defienden con su vida la verdad del Evangelio. Moisés, Josías, Azarías, Juan el Bautista. Pero hoy tengo que decir, si cada antorcha fue lo que marcó cada generación, ¿dónde está el compromiso de esta generación? Porque hoy somos el fruto que goza del compromiso que han tenido nuestros referentes, pero solo se queda en eso. Pero hoy nos invita el Señor a que nos levantemos hombres que amen la santidad, que vivan en la verdad del Evangelio, no dejándolos en el recuerdo, sino más bien, como dice la palabra, imitemos la fe de ellos, vivamos con honradez en el nombre de Jehová. Llegando a esta última parte del mensaje, me hizo recordar el Señor el pacto y la promesa principal que sostiene a todas las demás. Cuando habló Abraham, el primer hombre del que hemos hablado, y le dijo que su descendencia sería incontable, y dando cumplimiento nació Isaac, y le habla a Dios y le pide que se lo sacrifique, y después de 3 días de camino suben al monte, pero Isaac lanza una pregunta y le dice: Padre, veo todo lo necesario para el sacrificio, pero ¿dónde está la víctima? Y ahora lanza una frase que se ha enmarcado en el corazón de Dios y dice: Jehová se proveerá de cordero. Y ahora bien, de manera que cuando Abraham se levanta y le va a poner el cuchillo, sale una voz del cielo para detenerle. Y ahora el sustituto es un carnero que ha salido de los arbustos de atrás. Y ahora llega el momento donde ha llegado el retorno para poder sacrificar a aquel que nos podía perdonar. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí ha venido el retoño del pacto para ser clavado por nosotros. De manera que se manifestó la santidad en persona. En su adolescencia avergonzaba el Sanedrín. En su ministerio nada se le pudo resistir, porque Jesús es el terror de los religiosos, pero la salvación de los que aman la santidad. En una ocasión se presentó ante los fariseos y les dice: Abraham
vio mi día y se gozó. Y ahora le responden, pero a ver, si no tienes ni 50 años, ¿cómo vas a conocer a nuestro padre Abraham? Pero Jesús le tiene que decir, si seríais hijos de Abraham, las obras de vuestro padre haríais. Pero ahora les dice, como sois hijos del diablo, las obras de vuestro padre hacéis. Y yo le preguntaba al Señor, pero a ver, ¿qué día vio Abraham para gozarse? Y ahora a lo largo de la palabra me enseña al Cordero de Dios clavado en una cruz, viendo la salvación y la víctima perfecta para que esta iglesia hoy le pueda rendir culto. Porque hubo hombres en cada generación que fueron antorchas encendidas, pero vino uno mayor que Moisés, uno mayor que Elías, uno mayor que todos los que hemos hablado. Y ahora este no se presenta como una antorcha, este es la luz del mundo, porque si hay hombres dignos de imitar, ha llegado la hora de obedecer lo que la luz del mundo nos dijo por medio de la palabra. Obedece con santidad lo que Dios te ha plasmado en la palabra. Vive enardecido por la palabra, en el nombre de Jehová. Porque llegó un momento de compromiso para todos. Y fue cuando de la boca del hombre más santo de toda la tierra dijo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Jesús demostró ser la luz porque denunciaba el pecado con la verdad y también perdonaba a los pecadores, quitando las vendas de la religiosidad que había en aquel tiempo, pero demostrando que el evangelio había que vivirlo en santidad. Porque cuando el mundo estaba sumergido en las tinieblas de la religión, apareció la luz del mundo para demostrar que un solo sacrificio bastaría una vez y para siempre. Ya no hacía falta sacrificar todos los días, porque Él no vino para adaptarse a los religiosos, sino más bien para marcar pautas por las que todos hoy debemos de andar. Y la palabra a mí me enseña muy claramente que sin santidad nadie verá a Dios, porque la mayor virtud de la luz es que revela lo oculto y hace huir a las tinieblas. Y si Jesús nos demandó ser la luz del mundo, es porque sabía que en nuestro tiempo iba a seguir habiendo tinieblas. Y hoy quiero animarte de parte de Dios para decirte que si la Biblia nombra a hombres que han marcado generaciones como antorchas, hoy tenemos que dar la talla siendo la luz del mundo. Porque Jesús identificó a los fariseos como hijos del diablo por las obras que hacían. Pero hoy digo, provoquemos que con nuestras obras Jesús se pueda sentir el Padre de esta generación. Porque dijo Juan y habló muy claro, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, no vivimos en la verdad. Pero si andamos en luz, la sangre de Cristo, no de unos pocos, dice, nos limpia de todo pecado. Hoy me impulsa el Señor a decir esto, y perdónenme que voy a terminar ya, pero no queramos adaptar el evangelio a nuestra forma, porque si no seremos una generación que vive en tierra de nadie. Me quebrantaba el Señor con un verso con el que estoy compungido desde hace meses. Ahora llega el momento donde habla Dios a Jeremías y le dice, Jeremías, pararos en los caminos y mirad las sendas antiguas y el camino, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero atención, dice, y el pueblo respondió, no queremos andar por ese camino. Aún puse atalayas y no escuchaste la voz de sus trompetas. Y hoy ha venido el Señor a confrontarnos y decirnos, pararos en el camino, porque hoy andamos mucho, pero no avanzamos. Déjenme decirles, miremos las sendas antiguas, porque si echamos la mirada atrás, veremos santidad, rodillas, verdad y defendimiento a la palabra. Por ello digo, y con esto me bajo, defendamos y vivamos
vivamos en santidad, denunciemos con la verdad de la palabra, en el nombre de Jehová. Ese aplauso a la palabra de Dios. Esta era la palabra. Ojalá Dios nos comprometa a vivir en la santidad que se nos ha enseñado, no queriendo adaptar el Evangelio a nuestra forma, porque el Evangelio es tan antiguo como la cruz y nada ha sido antes que esto. Que Dios les bendiga mucho. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Perdido estaba, pero te miré. Hundido estaba, pero te escuché. Decirte que me amabas. Todos juntos vamos. Jesús, Te honramos a mi Rey. mi vida cambió cuando te encontré. Perdido estaba, pero te miré. Hundido estaba, pero te escuché. Decirte que me amabas. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Sí, Señor. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Aleluya. Toda la gloria para nuestro Dios y a su nombre. Amén. Dice el apóstol Pablo, y si alguien nos predica otro evangelio, el tal sea anatema. Amén, aleluya. Lo que nos ha traído hasta aquí, este evangelio tan santo y tan puro y tan limpio. Y qué bien, aleluya, me hacía